La trágica pobreza y olvido de José Luis Quintana Changuito. José Luis Quintana, mejor conocido como Changuito, el legendario percusionista cubano, uno de los pilares del desarrollo de la timba y el songo y una figura instrumental en la música popular cubana, falleció en condiciones de extrema pobreza y olvido, una realidad dolorosa para un artista de su calibre. A pesar de sus inmensas contribuciones al panorama musical de Cuba y del mundo, sus últimos años estuvieron marcados por la miseria y la indiferencia, un constante cruel con el legado que dejó. Changuito no solo fue un músico talentoso, sino un innovador. Su trabajo con los bambán es un testimonio de su genio, donde ayudó a forjar un sonido distintivo que definió una era. Sin embargo, a medida que su salud se deterioraba y su capacidad para actuar disminuía, el apoyo institucional y de muchos de aquellos que se autodenominaban sus amigos pareció desvanecerse. Reportes y testimonios de personas cercanas a él durante sus últimos días describen una situación desgarradora. Vivía en condiciones precarias, con acceso limitado, atención médica adecuada y sin recursos básicos para una vida digna. Esta realidad es un reflejo de cómo a menudo los artistas en Cuba, una vez que su productividad disminuye, pueden ser rápidamente olvidados por el propio gobierno y por aquellos que se beneficiaron de su talento. El olvido de Changuito por parte del gobierno cubano y de gran parte de la escena musical que él ayudó a crear es una mancha lamentable. Aquellos que deberían haberle respaldado, ya sea por gratitud, respeto o simple humildad, lo dejaron solo frente a la adversidad. Su historia es un recordatorio sombrío de lo vulnerable de los artistas en sistemas donde el reconocimiento y el apoyo no siempre se traducen en seguridad económica o bienestar en la vejez. La muerte de Changuito en la pobreza no solo es una tragedia personal, sino un llamado a la atención sobre la necesidad y la hipocresía. Pero era ama de casa. Y mi padre, percusionista. O sea, que tú estabas destinado a ser Changuito, punto. Exactamente. Pero estudiando yo solo. Yo lo hacía todo yo solo. No tenía la posibilidad de estudiar en una escuela de música, pero me desarrollé todo. Porque hay tantas anécdotas que es increíblemente. Una vez me mencionaste a alguien, o sea, recuerdo que me mencionaste que había un percusionista, yo no sabía de él, pero tú me dijiste, hay un percusionista que a mí me parecía muy interesante de donde yo soy, de Casablanca. ¿Quién era ese? En Casablanca, ese era era criado conmigo. Le decían Rocking Cha. Ah, Rocky. Sí, eso es como si fuera familia mía. Rocky, ¿qué Los tipo más lindo únicos ese? músicos que había en Casablanca éramos mi padre, yo y Rocking Cha. ¿Qué te parece? Oh, Eran los tres músicos que había en Casablanca. Eso yo era conocía a increíble. Rocky, claro que sí. Y tú sabes cómo me decían a mí, cuando era pequeño, Tumbayoya. ¿Y eso por qué? Eso es importante que lo sepas. Me decían Tumbayoya. Ese fue el primer nombre que me pusieron a mí en Casablanca. Tu primer nombre artístico. Yo era pequeño, Era exactamente. chamaquito. Yo era pequeño. Me decían Claro. Tumbayoya. Y en el 59 yo pasé de Casablanca para Cojímar. Ok. Y ahí empezaron otro nombre, apodo. Me decían Boleteipe. No, impresionante. Oye, pero lo que es impresionante es lo prematuro que tú eres, porque ahí por esa zona yo pasé el servicio militar, no sé si tiene que ver con eso, Sí. pero tú como a los 13 años te fuiste tú mismo y fuiste al servicio militar y te presentaste No. porque querías... No. No fue así. No, yo entré con 13 años, no existía el servicio militar. ¿Qué cosa era eso? Era Yo algo del entré ejército, en ¿no? el 61. Yo Fue en entré ese sentido. en el 61 con 13 años. Ok. Yo entré con 13 años
¿Y qué hiciste allí? dando la música, tocando música y éramos guardia a la vez. Y pasábamos escuela y estuvimos en la limpia de Cambrai también, todas esas cosas. Y en el año 64 fue el primer llamado Ok. y yo entré en ese momento con Felipe Dulce. ¿Qué te parece? Ah, claro, tu etapa con Felipe. ¿Te das ¿Dónde cuenta? fue? ¿Dónde empezaste con Felipe? Eso fue en La Habana, ¿verdad? En el Elegante, en el Riviera. En el Sí, Riviera. sí. ¿Qué tiempo tuviste ahí? 3 años. Wow. Y aprendí, ahí fue donde aprendí todo, como aquel que dice. Mucha historia, porque el difunto Felipe me enseñó muchas cosas. Oí mucha música y Tony Valdés, baterista, fue el primero que me puso las escobillas en las manos. Wow, que yo no sabía eso, qué lindo. Ah, sí, hay que ser así. Él fue el primero que me puso, que me puso en la onda del jazz. Del jazz. En aquel entonces estábamos oyendo mucho a Chili May, a Buddy Richard, a Hype Electric, todo el mundo. Blake y Luberto. El cuarteto por Desmond, todo. ¿Te das cuenta? Yo oía Tony. mucha música en aquel entonces. Tony Valdés era un baterista tremendo de Sí, jazz, sí, era un sí, tremendo baterista. Pero me enseñó muchas cosas, ¿verdad que sí? Y de verdad. Es un tipo lindo. Sí. Pero hay cosas Wow. que si yo te cuento, te quedas loco. Pues aquí estás para contar. Tú cuentas Bueno, y si no nos gusta, si no una nos de gusta las lo editamos. cosas que fue increíblemente, porque yo trabajaba con Felipe Dulce, empezábamos a las 10 de la noche y terminamos a las 2 o 3 de la mañana. Pero a veces yo hacía la suplencia con la orquesta David Band de Riviera, Rafael Ortega, que era el director de la orquesta. Rafael Ortega era una gente increíblemente gordo, pianista, director, pero increíble, tremendo musicazo. Y yo le hacía la suplencia con un compañero que se llamaba Oliverio, hermano de Miguelito Valdés. ¿Qué te parece? Wow. Y el tumbador era Oliverio. Le decíamos pate plancha. Oliverio era el tumbador de la orquesta de Riviera, en el Copa. En el Copa. Y entonces yo le hacía la suplencia a Oliverio y esa orquesta era tremenda, tremendos músicos. El bajista era Peña, Enrique era el bongocero, Mello, tremendo bongocero, el timbalero era sobrino de la serie, Rolando la serie. sí, el sobrino, y el baterista era Fausto Martínez. Wow, Fausto. Fausto era el baterista. Fue un gran maestro también. Sí. Y Catula era el trombonista. Ese Catula no lo conozco. Yo conozco a Tete y al bajista, eso. ¿Qué Catula es? Un trombonista. No sabía. Tremendo Mucho. músico. Wow. Entonces, yo estaba tocando la tumbadora y de pronto estábamos tocando en el show y a Fausto le dio una sirimba. A Fausto, Wow. en pleno show. Tuvieron que aguantar eso en ese momento y bajaron a Fausto Martínez, lo llevaron para el hospital. Pero el show tuvo que seguir. ¿Qué pasó? Dice Rafael Ortega, asume Mete mano. de la tumbadora para la batería. Y Para la batería. tuve que tocar el show completo.
¿qué te parece? En la batería. Y los músicos me saludaron, estaban como locos, porque ¿cómo es posible yo tocando la batería? Que parecía que era Fausto que estaba tocando, porque yo no hacía nada, yo hice lo mismo que él hacía. Igualito. La mejor suplencia que se puede hacer. Exactamente. No podía hacer cosas, yo podía hacer más cosas, porque yo estaba volado en aquel entonces, yo estaba estudiando jazz y estaba volado. No, yo toqué igual que él. Y todo el mundo me estaba felicitando porque así. Pero pasó el tiempo y Fausto dije, para que estudiara con Fausto. Yo le dije, no, sigo solo. ¿Tú sabías? Porque al principio, Fausto me decía, ¿para qué vas a coger la batería si tú eres buen tumbador? Decía él, tú eres buen tumbador, ¿para qué vas a coger la batería? Y yo no importa, yo estudié todo y aprendí, en aquel entonces seguí y me eché el Buddy Richard solo. Oh, el famoso libro de Redoblante. ¿Viste? Estudié solo y ahí seguí, para adelante. Pero lo hice todo solo. Y estudiando. Porque siempre... Cuéntame. 8 horas diarias. Tú ¿en qué momento es que aparece esa agrupación? Esta parte yo no la conozco mucho. Oí hablar de ella, que se llama Sonorama 6, un grupo muy interesante. Sonorama 6 fue cuando yo salí de Felipe Dulceid. Esos los integrantes éramos, el director era Martín Rojas, el ciego. El guitarrista, claro, Sí. claro. Ese era el director. El otro era bajista Matecoco. Yo no me acuerdo el nombre ahora. Que era el bajista y guitarrista. El saxofonista era que tocaba con los iraqueles. ¿Quién? ¿Cabero? Averoz. Carlos. Carlos Averoz. Era el tenor. Remberewe. Rember, el director que toca también mal. Carlos Puerto. Carlito, papá. El batería. ¿Sabe quién era el batería? Enrique En Pla. batería. Enrique, correcto. Enrique Pla. Ustedes coinciden. Entonces Ustedes Enrique coinciden Pla estaba tocando conmigo y pasó para la Orquesta de Música Moderna. Y yo cogí la batería en Sonorama 6.